Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy, si Dios quiere y el viento lo permite, voy a reflexionar brevemente sobre cómo el sistema educativo convencional, por llamarlo así, perjudica a nuestros niños y niñas, ¿no? Cómo les condiciona, cómo les determina a responder, a manifestarse, a desenvolverse en sus vidas bajo un paradigma reaccionario. Y bueno, en oposición a lo natural que es nuestra capacidad de responder, ¿no? Entonces habría que explicar antes qué diferencia hay entre responder y reaccionar, cosa que ya he hecho en muchos vídeos. Y bueno, responder es realmente dar una respuesta desde la integridad, desde la aceptación, desde el no buscar una compensación a una falta de algo en sí mismo, que es lo que hace el reaccionario. El reaccionario simplemente reacciona, el reaccionario está a la defensiva, ¿no? Un ejemplo lo podemos ver en un mismo niño, ¿no? En un niño que hace algo bien y le vamos a darle una palmadita en la espalda para felicitarle, y hace así y se asusta y hace así con el brazo. Entonces, un niño que hace eso es un niño que reacciona. ¿Por qué reacciona? Porque le mueve el miedo. ¿Por qué le mueve el miedo? Porque ha pensado, a su mente ha venido la idea de que aquel que les quería dar una palmada para felicitarlo, los quería agredir físicamente. ¿Por qué pensaba eso? Porque posiblemente en su vida cotidiana está siendo maltratado. Entonces, ya se ha normalizado la inclinación reaccionaria en él. Es decir, el miedo está normalizado. Entonces ese niño está mal. Pues eso que le pasa a ese niño le pasa a muchísimos adultos que simplemente reaccionan, que no se activan por sí mismos, sino que necesitan un detonante exterior para reaccionar, no se accionan por sí mismos. Como la propia palabra indica, reaccionar precisa de algo de afuera, algo que generalmente se teme, ¿no? Como veíais en el ejemplo del niño que está aterrado, ¿no? Porque piensa que cualquier adulto, sobre todo, lo único que puede hacer es maltratarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en los adultos, pues ya algunas personas astutamente saben blindarse. Y entonces ese niño temeroso, ese niño que va el pobre aterrado por la vida, ya construyen un blindaje y entonces ya ellos ya fingen que están bien, que están seguros. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que si exteriorizan su dolor, si exteriorizan su herida, si exteriorizan sus temores, van a ser utilizados por personas crueles para ensañarse con ellos. ¿Por qué? Porque esas personas crueles también se mueven bajo ese mismo paradigma, el paradigma reaccionario, y están con la antena buscando dónde hay debilidad para yo ensañarme con esa debilidad. Otra cosa es que luego haya argumentos para disfrazar esto y para que parezca exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, a lo que iba en esta reflexión personal. Cómo el sistema educativo incita a nuestros niños, determina o los condiciona a que se muevan bajo este paradigma reaccionario. El sistema educativo, ¿en qué consiste el sistema educativo? Los niños se sientan y escuchan a una autoridad, están pendientes de ello. Esto contradice lo que algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les cuestiono ¿qué sentido tiene que los niños vayan a la escuela? Y ellos dicen, no, los niños tienen que ir a la escuela porque deben de relacionarse con otros niños y niñas. Pero entonces, ¿por qué están sentados mirando a una autoridad y no se están relacionando entre ellos? ¿Qué es lo que correspondería a esa explicación que se nos da para justificar que los niños vayan al colegio, ¿no? Pero en este vídeo mi intención no era cuestionar el que existan colegios, sino el que veamos cómo el sistema educativo convencional es perjudicial para ellos. No permite que se active todo su potencial, todo el potencial de este niño. Y eso, por ejemplo, escuchaba a un pedagogo hace poco hablar de las estrategias educativas que él utilizaba. Y era impresionante, ¿no? Como el abanico de estrategias que este hombre tenía, comparándola con el sistema educativo convencional, basado en la imposición. El sistema educativo convencional que va en su propio perjuicio. Fijaos, por ejemplo, este hombre les facilita estrategias mnemotécnicas a sus niños y niñas, a sus alumnos.
Entonces esto les permite que no olviden las cosas. Pero aquí, en el sistema educativo convencional, no se trata de facilitar a los niños estrategias mnemotécnicas, sino que memoricen a través del esfuerzo, a través de... Entonces los niños cuando llegan el examen, y a muchos le ha pasado, y a mí me pasaba cuando era niño y a otros muchos niños, se ponen nerviosos, su mente se pone en blanco. ¿Por qué? Porque es el miedo lo que impera en esas aulas. Y entonces ya no vemos qué niño sabe verdaderamente, ya no vemos la capacidad de progresión, la capacidad de educarse de esos niños, porque los mueve el miedo. Entonces se ponen nerviosos en los exámenes, sus mentes se ponen en blanco. Y cuando dice, ¿en qué año se llegó Colón a América? Se le olvida. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado ninguna estrategia mnemotécnica. Si se le hubiera enseñado alguna, pues se le hubiera dicho, ¿cuántos años tiene tu hermano? 14. ¿En qué año fue la Olimpiada de Barcelona? En el 92. Y a lo mejor esas dos cosas no se le olvidan. Entonces ya tienen una forma de acordarse. Por eso digo que el sistema educativo convencional va en contra de su propio objetivo, paradójicamente también. Otra cosa que decía este pedagogo es que les hacía conscientes de las contradicciones que están normalizadas por los adultos, ¿no? Por ejemplo, él decía, ¿qué es un turista? Invita a los niños y niñas a reflexionar, a que activen sus capacidades. ¿Qué es un turista? Y los niños respondían, un turista es alguien que está de visita en otro sitio. Y entonces él, como ese pedagogo no era de ese colegio, decía, pero yo estoy de visita aquí. Entonces decían, bueno, pero un turista tiene que ser alguien que no haya estado nunca en ese sitio. Pero yo no he estado nunca aquí. Entonces un turista tiene que ser alguien que gaste dinero. Yo he gastado aquí dinero, gasté para desayunar y luego gastaré. Entonces veis cómo es difícil estas contradicciones que están normalizadas. O por ejemplo decía, robar está bien. Y los niños lógicamente pues decían que no está bien. Pero Robin Hood, que roba, ¿está bien lo que hacen? Algunos dicen que sí. ¿Cómo reflexionamos sobre ello? ¿Por qué Robin Hood o Luis Candela o cualquier ladrón que de lo que robe o supuestamente de lo que robe a los desfavorecidos, por qué tiene una reputación distinta? Entonces los niños ya reflexionan de por sí. El sistema convencional no hace esto, el sistema convencional es impositivo. Se le mueve el mismo miedo que quiere generar en esos niños para que vayan con miedo por la vida. El mismo miedo es el que le mueve al propio sistema, porque temen de que los niños piensen por sí mismos y al pensar por sí mismos cuestionan ese sistema. Y como ellos como los que defienden el sistema tienen normalizada la violencia, entonces temen a la violencia, temen que la violencia les venga hacia ellos. Creen que cuestionar lo establecido es cuestionarlo a través de formas violentas, cuando realmente la violencia es lo que ellos normalizan, como vemos en el caso del niño en el cual los ponía al principio. Ya está normalizado que los niños sean educados en el miedo, que los niños repriman todo su potencial. Por eso os invitaba a reflexionar sobre esto. El sistema educativo convencional va en perjuicio de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.